Sean bienvenidos a este segundo episodio del Videocast Identidad, producción audiovisual que hemos hecho en conjunto con el equipo multimedia de la IDP de Santa Julia y también agradeciendo a la Escuela de Periodismo PUCB de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acá en Placilla, Curauma, donde estamos grabando este segundo episodio. En el primero nos dimos cuenta, si no lo ha visto, véalo para que tenga una base para escuchar lo que se expondrá hoy, ya que hablábamos de la llegada del Evangelio a Chile, pero también el contexto en el que se fue marcando, luchando por espacios, hasta llegar al avivamiento que transforma totalmente el rumbo del Evangelio en Chile, volviéndolo más a las raíces bíblicas de la Gran Comisión, de acercarse a todos, incluso a los que con los que estuvo Jesús, que eran no eran las élites. Jesús incluso tuvo disputas con la élite, que eran las grandes sinagogas, los grandes cortes judías, sino que él fue al pueblo. Y es así como se va marcando un poco la historia de nuestro país, a través del avivamiento. Para hoy contamos, al igual que en el capítulo pasado, con el hermano Arturo González Zamora, especialista un poco en los temas históricos en nuestra congregación, y él nos va a contar un poco cómo fue ya tomando camino, tomando forma esta identidad cristiana evangélica en Chile. Hermano Arturo, si usted pudiera decir cuál fue la acción inmediata luego del avivamiento de 1909. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que nos estén viendo, nos estén escuchando. La acción inmediata es que se va a crear una iglesia 100% misionera. Eso es algo que hay que dejarlo claro. Ya no es una iglesia que se va a enfatizar en un grupo de personas, sino que es una iglesia que va a salir fuera y va a comenzar algo que es un fenómeno muy grande, que es el fenómeno de la predicación. Es el fenómeno del misionar, del llevar al otro esta experiencia que he vivido. Yo he encontrado a Cristo, yo he cambiado de vida. Yo antes, y era algo muy común y algo real que se producía. Yo antes era ladrón, yo era un antisocial, yo era una persona que vivía en los márgenes de la sociedad. Ahora yo he cambiado, y esto es una de las primeras consecuencias del movimiento pentecostal, del avivamiento, el ir al otro y anunciar los testimonios. Volvemos a algo que decíamos en el capítulo anterior. Aquí no hay mucha teología, aquí no hay mucha teoría, no hay mucho conocimiento, pero sí hay vivencias personales. Entonces, una de las grandes podríamos decir, formas de lo que ocurrió es esto, es el querer misionar, el querer decirle al otro que en Cristo hay una vida nueva. Es el boca a boca, y también yo creo que acá podemos ya tomar una clave, que es el tema familiar. Sí. O sea, la gente se toma esto como un cambio de vida personal, pero también hace carne el versículo de serás salvo tú y tu casa. Sí. Y empieza a transformarse en una creencia familiar, en un convertirse a nivel familiar, y que se van estableciendo congregaciones o grupitos, núcleos que quizás todavía no los podemos definir como iglesia, pero ya se empezó a masificar porque los hermanos que cambiaban de vida tenían muchos hijos. Recordemos que era una época de muchos hijos, sí, también de mucha mortalidad infantil. Entonces la gente llevaba a sus hijos, su familia, llegó más masivamente la gente a la iglesia en Valparaíso, principalmente, donde estaba surgiendo esto y que después se fue masificando. ¿Cómo se empieza a notar eso de la familia? Bueno, hasta el día de hoy ustedes, que los que me están viendo son de iglesias, se van a dar cuenta que las iglesias están compuestas por familias. La iglesia está compuesta por familia. La familia tanto, generalmente la familia del pastor es la familia más prominente en el momento, en la que más se va masificando. Porque acá el hermano, el dueño de casa, no es alguien que participa solo, sino que participa con toda su familia. Y lo hemos hecho siempre nosotros. Es la tradición de la iglesia evangélica. Los hijos nuestros, yo mismo soy
un hijo de padres evangélicos, me crié, y uno siempre dice lo mismo, bajo las bancas, dormimos en las bancas, que es como una impronta del pentecostalismo. Como cuando Pablo decía que yo fui de la tribu de Benjamín, o sea, tengo una línea, para ser evangélico uno tiene que decir, dormí en una funda de guitarra, dormí en las vigilias. Es así, y todos los que nos están viendo en estos momentos y que son parte de la iglesia evangélica pentecostal, quizá se están sintiendo partícipes. Sí, yo también, y a lo mejor va a agregar otras cosas. Yo dormí bajo las bancas, yo estaba ahí al lado de mi mamá con la guitarra. Otros van a decir, pero si mi mamá tocaba guitarra cuando yo estaba embarazada y de ahí viene mi oído musical, no sé, cosas por el estilo. Pero son tradiciones de la iglesia evangélica pentecostal. La iglesia evangélica pentecostal, la familia era muy importante, la familia del pastor, la familia pastoral. Y ellos iban todos atrás, se convertía un hombre, se convertía una mujer y se convertía la familia completa. Y ellos comienzan este viaje misionero de anunciarle el evangelio al otro en una situación económica muy precaria, pero aún así estas personas comienzan a ordenarse. Ese hombre que era alcohólico, ese hombre que dejaba todo el dinero en la cantina, ese hombre que se malgastaba el dinero, ahora no, ahora ese dinero lo ahorra, ahora se preocupa de su familia porque la Escritura lo manda. A preocuparse de la familia, a preocuparse de sus hijos, y se va produciendo este cambio. En la familia que estaba al lado ve eso, también lo mira. Este hombre que anda vociferando, que anda hablando cosas, los vecinos se van dando cuenta de este cambio, y la gente empieza a decir, bueno, yo también quiero cambiar. El tema, en el Evangelio Pentecostal también hay una cosa que es muy característica nuestra, que es la indumentaria, que es la forma de vestir. Y ya ese hombre ahora se viste de manera distinta. El hombre se viste con traje, con corbata, que era algo muy común. Que, por ejemplo, en esa época no sé cómo habrán sido los horarios, pero si lo situamos a nuestra actualidad, hasta las 5 o hasta las 6, incluso en esa época hasta las 7, era un obrero, era alguien, siquiera un ayudante, o sea, alguien que trabajaba, quizá en lo que hoy vemos como más escaso, que lo vemos como un hombre sucio, hasta las 7, y luego a las 8, a las 10 en el culto era alguien de terno, era el portero. O sea, hay una transformación quizá incluso hasta de estudio sociológico. Muchos sociólogos que han estudiado este fenómeno lo comparan un poco la estructura familiar con el circo. El circo chileno también tiene una estructura parecida, muy parecida, que es de familias, pero la diferencia acá que hacen los sociólogos es, el cambio que hace el Espíritu Santo. Esto es una convicción, algo de fe, no es solo un trabajo, una forma como de ganarse la vida, sino que es una forma de vivir y que va cambiando un poco. Este capítulo lo hemos llamado Chile para Cristo, que es un pueblo marcado por el Evangelio. Y en este capítulo vamos a tratar sobre las transformaciones sociológicas que vivió la sociedad con el Evangelio acá en Chile, cosas que incluso nos marcan hasta hoy día. Luego del avivamiento y la creación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, ¿cómo se va encaminando la iglesia, las congregaciones, hasta el siglo 30-40? El año 30-40, perdón. La iglesia pentecostal ya se instaura en Chile y se instaura una forma, un método. Eso es lo más importante, que la iglesia pentecostal tiene una forma cúltica, por ejemplo. La liturgia evangélica pentecostal es algo que es clave. Por ejemplo, es una iglesia donde hay la danza pentecostal, donde la gente habla en lenguas, donde la gente puede glorificar a Dios, donde hay irrupciones de glorias a Dios. Son cosas que van haciendo características a esta iglesia. Y eso es algo importante porque la forma, se le da un método, una forma. Y la iglesia va avanzando rápidamente. La predicación a la calle es un fenómeno nuevo. Esta iglesia sale afuera, sale a la calle, y una de las cosas que hasta el día de hoy la iglesia pentecostal mantiene, el hecho de salir por las calles con instrumentos, hablando de Dios, predicando, anunciando, cantón a cantón le llamaban antiguamente, o sea, el sector de lo que es la calle misma, una esquina, ponerse a predicar, en aquel entonces sin ninguna ayuda tecnológica, sino que solamente el gran vozarrón que los hermanos tenían. Esto fue
algo característico de la iglesia pentecostal. Entonces la iglesia pentecostal tenía características propias que nadie más tenía, y que, vuelvo a insistir, hicieron que la masa, que el pueblo llegara ahí, porque también se hablaba de algo que a todos le acontecía. Yo era ladrón, yo era analfabeto, yo no conocía nada, yo era el último de la sociedad, y ahora soy un hombre nuevo. Eso fue calando en la gente, y la gente fue buscando aquello. Ahora, eso provocó un cambio radical en la manera en que la gente fue viendo el Evangelio. Al principio esto fue muy reticente, no fue tan fácil. Los hermanos antiguos, la historiografía muestra cómo a la gente de alguna manera en las calles no se le recibía bien, cómo muchas veces le tiraban excrementos y cosas por el estilo, pero ellos fueron perseverantes, muy perseverantes, y se fue masificando. La forma de construir los templos era de autoconstrucción. Los templos ahí no tenían dimensiones como hoy en día, nadie se preocupaba de a lo mejor de hacer para estacionamiento, porque era impensado tener vehículos y ese tipo de cosas. Entonces, como autoconstrucción, cada cual iba construyendo sus propios templos y los hermanos iban donando. Aquí no había ayudas económicas de nadie, entonces era un esfuerzo personal, ya lo vimos, familiar. La familia estaba en medio de esto, comprometida, y se iban construyendo los templos, y se iban construyendo y se iban masificando. Y que sea de autogestión, la construcción y el avance un poco material de las congregaciones también le aporta un sentido de identidad que va más allá ya de la fe. Ya va un sentido de pertenencia de las personas que cedían terrenos, sí, de las personas que entregaban joyas familiares. O sea, había un marcar de yo aporté esto a la iglesia, y que con sus atributos buenos y malos ya va marcando un poco la identidad de sentido de pertenencia familiar. Esta iglesia me pertenece, esto es mío, este es parte mía. Aquí está el trabajo de mis padres, aquí está el trabajo de mi familia, yo soy parte de. Y la iglesia evangélica pentecostal, siempre independiente, que está formada por familia, nosotros la miramos también como una familia espiritual. Uh-huh. Como una familia espiritual. Somos todos conocidos, nos vemos muy comúnmente. Ahora, la forma en que van también adquiriendo el ritmo de congregarse. Yo no sé de dónde surge, pero no hay iglesia pentecostal que no se congregue un martes o un jueves y un domingo. El domingo todos lo conocemos, pero no sé de dónde sale el marcar que sea martes y jueves. Y las horas son parecidas. Claro, las horas, porque después del trabajo. Y entonces este juntarse martes, jueves, domingo y algunas iglesias, por supuesto, lunes, martes, casi todos los días, va siendo una vida cotidiana, una vida de familia, donde nos vamos juntando, donde nos vamos conociendo. Y eso crea fuerza y lo que tú decías, la pertenencia. Son características que van haciendo que esta naciente iglesia se comience a abrir puertas, se comience a abrir horizonte, espacios. Hay que entender que al principio era como yo alcancé a vivir el evangelio al término de los años 80, y era como indecoroso ser evangélico, no era como hoy. Hasta peyorativo, el término canuto, y vemos que en esta transformación de la sociedad, primero, como todo fenómeno nuevo que llega a una vida personal o una vida de masas, lo primero que hay es la negación. Sí. Luego está el impacto emocional, el no creerlo. Luego está la reticencia, el roce un poco, el acercamiento, y luego ya está una aceptación. Que el día de hoy tenemos un día nacional de las evangélicas, que todo el país disfruta como feriado, pero es el día en que celebramos la conmemoración de la Reforma Protestante. E incluso los presidentes tienen que ir a los Te Deum. Los políticos buscan el voto evangélico, se habla del voto evangélico, somos el 15%. Ya hay una aceptación personal. Pero usted también decía algo muy claro, que es las congregaciones. Y la creación de la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile no fue todo una misma línea hasta ahora, sino que las personas que nos escuchan, incluso siendo evangélicos o no, quizás nosotros lo tenemos un poco más arraigado, más reconocido, pero la gente que no conoce un poco la historia va a pensar, pero es que hay muchas iglesias y tienen distintos nombres. ¿Cómo empieza un poco a enmarcarse la división de misiones?
Bueno, la iglesia pentecostal nace en el año 1910 y desde 1910 con el mismo Hoover, que va a ser el superintendente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile desde el año 1910 hasta el año 1932. En el año 1932 se produce el primer cisma. La primera separación de la iglesia evangélica, y va a nacer la iglesia, la IEP, que se conoce, Evangélica Pentecostal, la Iglesia Evangélica Pentecostal. Ahora, y después de eso, de 1932, después el otro cisma se produce en 1938, y de ahí en adelante los historiadores concuerdan que prácticamente es imposible seguirle el curso a las divisiones que se van a empezar a producir. El gran tronco, ahora, todas esas iglesias que nacen de ahí en adelante van a tener el tronco pentecostal. Ese no va a cambiar, pero van a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el primer cambio que se produce, el de 1932, el gran cisma, la gran diferencia que va a haber entre la iglesia pentecostal y la iglesia metodista pentecostal, por ejemplo, es el tema de los instrumentos. Que vamos a tocar en el tema 3. Que ya alguien experto en el tema va a hablar al respecto, pero ahí hay una diferencia. Y así se van produciendo diferencias, por ejemplo, de visiones. Ahora hay que entender que si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pablo tiene también diferencias con sus hermanos, porque unos quieren ir a predicar allá, otros quieren ir a predicar a este otro lado. O también seguir a líderes, por ejemplo, también lo de Pablo, Apolo, algunos seguían a Apolo, y ahí está lo que dice Pablo, de que cada uno haciendo su aporte, pero en el fondo lo que importa es el camino que todos seguimos. Ahora, eso también ayudó a la masificación, porque estas divisiones, ¿qué provocaban? Provocaban que los que tomaban estas nuevas, el nuevo liderazgo, con mucho ímpetu, con mucha fuerza, iban trabajando en diversos lugares y se iban a lugares recónditos de Chile, especialmente el sur. Entonces, estas divisiones tampoco las miremos siempre como forma negativa. Ahora, el gran tronco de la iglesia evangélica, hoy tenemos el neopentecostalismo, por ejemplo, movimientos nuevos, pero la mayoría han nacido de la iglesia evangélica y de evangélica pentecostal, y le han ido agregando cosas. Por supuesto, hoy en día nos diferenciamos, yo diría que por los métodos, por la forma del culto, por ese tipo de cosas, pero en aquel entonces estos movimientos se fueron desintegrando prácticamente y van apareciendo un montón de nuevas iglesias, siempre al alero del pentecostalismo, hasta yo diría el año 90, cuando comienzan a surgir otros movimientos de un evangelio, un neopentecostalismo, que desde ahí, desde el año 90 en adelante, yo al menos fui testigo de aquello, y van naciendo otros movimientos que se van un poco separando de los pentecostales. Pero ¿en qué se separan? Cuando dicen nosotros, yo no soy pentecostal, en que no sé, no uso corbata, no uso terno, no uso traje, cosas que podríamos decir de forma más que nada. Claro, son formas de forma, valga la redundancia. Y esto, por ejemplo, cuando se habla del nuevo pentecostalismo, son cosas un poco más de visibles, que se traen de Estados Unidos, la época de los 90. Ahora, podemos definir que luego del avivamiento y con la masificación del evangelio a todo lugar, o sea, en toda ciudad hay una iglesia, por más chico que sea el templo, de cualquier misión. Se hizo un gran trabajo a nivel de los valles interiores, al norte del país, en el sur, grandes misiones de hermanos que se iban por temporadas totalmente, donde no era lo mismo. Siempre hay testimonio de que los hermanos tenían cultos con chonchones, o sea, una carencia, pero que no se hacía tanto ver, porque había una motivación, un creer, una convicción total. Vamos viendo un poco que hay una escena muy buena que a mí me gusta de la serie de los 80, cuando que está en el contexto donde llega el Papa. ¿Qué año fue eso? 1987. Que viene el Papa a Chile, y hay como Juan Herrera, que era el protagonista, estaba en su fábrica de textil y tenía trabajadoras y que no estaban trabajando porque estaban viendo la llegada del Papa, en un país totalmente católico, y en una época también que se esperaba una esperanza mayor por este hombre que venía en plena dictadura, quizás podía aplacar un poco eso. Y en esa escena
están todas viendo la tele y él le dice, vayan a trabajar, y le dicen, miren, ¿y cómo ella? Y había una señora que estaba trabajando, y decía, no, es que ella es canuta, o sea, ella es evangélica. Y esa escena es muy buena para remarcar un poco cómo se va estableciendo esta relación de la sociedad chilena con los evangélicos, que parte un poco con las burlas, quizás en los colegios los niños, muchos jóvenes, muchos niños evangélicos, quizás se ocultaron por mucho tiempo, o cuando los veían en el colegio después los veían en la prédica, pero después... Yo, hasta el día de hoy, por ejemplo, si cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con alguien, yo soy cristiano, y la gente me dice, yo tengo un primo, tengo una tía, antes íbamos nosotros, ya se va acercando un poco esto a la sociedad chilena. Sí, el trabajo fuerte quizás lo duro, lo tuvieron estos hermanos en los años 20, 30, 40, que van abriendo caminos en un mundo católico absoluto, que estos hermanos son considerados herejes, mira lo que están hablando contra María, entonces ellos tuvieron un trabajo muy duro de abrir. Que ellos sí sufrieron, por ejemplo, que les tiraran cosas, o sea, decir que ahora no... No, ni siquiera yo, que estoy hablando de los años 80, podría decir que ahora sí, lógico, era peyorativo ser evangélico, es ser el canuto del curso. Recibir burlas. Recibíamos las burlas típicas, tú y yo era el canuto del curso, y el que no tomaba, el que no iba a fiesta, el que no bailaba. El fome. Claro, el fome. Porque era mirado así en ese entonces. Ahora, hay que entender también que el evangelio era distinto, era puesto de manera distinta, tampoco era más restrictivo, eso también es verdad. Entonces, fuimos de alguna manera recibiendo ese peso. Hoy en día nos hemos abierto camino, y yo creo que en cada 31 de octubre eso es lo que uno quisiera remarcar, la importancia. No olvidemos el pasado, recordemos que es bueno que tú te sientas parte de la historia y que hagamos este programa. No olvidemos el pasado, miremos a los antiguos, recordemos a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestro pastor antiguo que tuvimos y que empezó la iglesia y que comenzó quizás con mucha carencia económica. No nos olvidemos de ello, no nos olvidemos de nuestros propios fundadores. Quizás me están escuchando y me están viendo gente de distintas iglesias pentecostales. Por favor, nunca olvide a aquel que fundó la iglesia, aquel que trabajó, porque hoy día pensamos que todo comenzó ayer. No, esto comenzó en el año 1910, esto comenzó de manera muy difícil. No nos olvidemos de esa gente, pero también miremos hacia el futuro, miremos hacia adelante. Hoy día hay nuevas necesidades. Hoy día la iglesia tiene yo lo decía en algún momento el año pasado, en un culto, hoy día los desafíos de la iglesia son otros. Los desafíos de la iglesia son, por ejemplo, dónde metemos los autos, dónde estacionamos, que son problemas latentes. No hay iglesia que no tenga problema con el tema de los estacionamientos, porque los hermanos de aquel entonces quizás no fueron lo suficientemente visionarios. ¿Cuándo se iban a imaginar ellos, campesinos? Por aquí yo leía, por ejemplo, un pastor que abrió un templo y que lo único que se llevó, lo mandaron a un lugar y lo único que se llevó fue su poncho. ¿Cuándo se imaginaron ellos que la iglesia iba a crecer, que Chile iba a cambiar materialmente y que después todos los hermanos prácticamente iban a tener auto? Hoy en día la gran problemática, si me están viendo pastores, la gran problemática de los pastores se toman la cabeza: ¿qué hacemos? ¿Dónde metemos los autos? ¿Dónde estacionamos? Y los grandes genera problemas con los vecinos. La música nos genera problemas con los vecinos. La iglesia creció y los desafíos de la iglesia hoy son muy distintos a los desafíos de la iglesia de los años 50, de los años 40. Son muy difíciles. Hoy día los desafíos son otros. Entonces, miremos hacia el futuro. Pidámosle al Señor que nos dé la visión para qué es lo que necesita la iglesia. La iglesia va a seguir creciendo mientras Cristo no venga. La iglesia va a seguir creciendo, esto va a seguir masificándose. Hoy en día hay muchos profesionales que están en las iglesias tienen una cantidad impresionante de profesionales. Hay médicos, hay enfermeros, hay abogados, hay periodistas, futuros periodistas, auditores, de todas las ramas de la ciencia hay en las iglesias. Aprovechemos a esa gente. Así como antiguamente habían muchos oficios, prácticamente las iglesias estaban hechas de los hermanos, todos eran carpinteros, zapateros. Y que ahí lograron avanzar materialmente en las construcciones de templos, y quizá ahora se tiene que modernizar
incluso, ¿dónde está la gente hoy en día? La gente está en las redes sociales. O sea, hay que avanzar a ver cómo se lleva la Gran Comisión a las nuevas sociedades que tienen distintas formas. Mi papá acá es profesor, sabe un poco, ha visto el cambio generacional que han tenido desde los años 90 hasta hoy en día y lo duro que es llegar a entregar un mensaje a un joven y que lo retenga. Entonces, esas cosas, claro, hoy en día el joven, estamos en la cultura del TikTok. A los 3 minutos, es más, a lo mejor alguien ya nos dejó a nosotros de ver, porque ya los aburrimos. A los 3 minutos la gente se aburre, porque la gente está acostumbrada al fenómeno TikTok, que ¿cuánto dura? 2, 3 minutos. Menos. Entonces, todas esas cosas, aunque usted no lo quiera, son fenómenos que están ocurriendo. La iglesia pentecostal en el año 1910 se largó a predicar a la calle porque la gente, ¿dónde estaba? La gente estaba en la esquina, la gente estaba en la plaza, ahí andaba la gente estaba ahí y salía afuera, porque dentro no había televisión, no había nada, entonces la gente no quería estar dentro de su casa, la gente estaba en las calles, en las plazas, y ahí se hacían las predicaciones. Hoy nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la gente? Y la gente no está ni en la plaza, la gente no está ni en la calle. En los años 90 la gente estaba en el mall, hoy la gente está en las redes sociales. Uh-huh. Ahí está la gente, por eso hay algunos que han hecho su estrategia aquella y les ha resultado. Sí. Para finalizar ya, tocábamos el tema ya de los desafíos. Con cosas buenas y cosas malas, el Evangelio se estableció como una forma, como un pueblo, como una nación en Chile. Ya se estableció, han ocurrido cosas que lamentablemente se alejan totalmente de los fundamentos bíblicos. Eso hay que dejarlo muy claro. O sea, se acercó el Evangelio a Chile, pero en muchos casos no hubo un convertimiento verdadero, no hubo una conversión verdadera. Y que manchó un poco o mancha a veces el legado del Evangelio, pero que hoy nosotros decimos que no tenemos vergüenza porque es nuestra identidad, como se llama este videocast, es primeramente nuestra identidad es en Jesucristo. Sí. Es en Jesucristo y en la fe que tenemos en Él, en creer en Jesucristo como nuestro Señor, como Hijo del Dios verdadero que vino a este mundo y se sacrificó por todos nosotros y creemos en Él y tenemos la salvación por medio de Él. Pero también esto de tener una identidad nacional respecto al Evangelio nos ayuda a tener mayor alcance, a tener un sistema que nos da mayor confort, que nos aporta un poco a vivir eso. Ya para resumir, las últimas palabras respecto a este tema. Sí, agregar que yo me siento orgulloso de ser pentecostal, pero antes que todo yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios, soy regenerado por la sangre de Jesucristo. Y mi identidad dentro del Evangelio es ser pentecostal. Pero no soy pentecostal primero, porque algunos pelean. Eso hay que dejar claro. Sí, algunos pelean y dicen yo soy pentecostal hueso colorado o yo soy anglicano. No, la verdad es que son las formas en las cuales nos enmarcamos. Ya lo hemos hablado, tiene ciertas características el pentecostalismo en la cual nosotros en particular nos sentimos más cómodos y somos pentecostales. Nuestra familia nos legó aquello, mi padre fue pentecostal, yo lo soy, de alguna manera se lo he legado a Arturo, sí, y quizá hacer el llamado un poco a sentirnos orgullosos en este 31 de ser generaciones. Por ejemplo, yo soy tercera generación, sí, y así se va masificando. Conocí gente de quinta generación del Evangelio, hijos de Dios, pero no dejemos de lado también las otras ramas del protestantismo, porque no todos en Chile son pentecostales. Anglicanos, presbiterianos, luteranos. Todos somos parte de este hermoso... Y todos celebramos juntos. Y todos celebramos juntos. Nosotros nos toca nuestra parte, que somos pentecostales y tenemos nuestras características como tal. No tocamos la guitarra, la música, somos fogosos para la predicación y tenemos ese... y con esto me quiero quedar y concluir. Cuando a mí me preguntan qué consideras tú que es lo más importante del pentecostalismo, yo creo eso, la fogosidad, la fuerza, el deseo de ir, de predicar, de anunciar, ese fuego que está dentro de nosotros para poder anunciar, para poder predicar, para poder venir, por ejemplo, hoy en la mañana, darnos un tiempo, venir acá y estar anunciando el Evangelio a los demás. Creo que es lo principal que nos marca ese fuego que está en nosotros y que nos marca a los pentecostales. Sí. Nos quedamos con esto entonces, esta conclusión. Esperamos que haya servido para usted para un poco reflexionar y también, yo creo que más que aprender, porque son conocimientos que los tenemos y al final es reflexionar un poco y conversar
con la familia de estos temas es el 31. Así que lo dejamos muy invitado. Sí, Arturo, disculpa, ¿Sí? que solo esta última interrupción. Ojalá ustedes compartan, esto nos sirva para eso, una mesa de conversación. Ustedes juntos, al escucharlo esto, comparte, diga, sí, el pentecostalismo es esto, yo me acuerdo de esto, otro, y sea una conversación. Sí, los vamos a estar leyendo todo y los vamos a tener. Y nos vaya diciendo cosas que son interesantes. Sí, este es el primer paso, quizás podemos hacer otras sesiones de otros temas, así que es muy importante, si ustedes tienen idea o necesidad un poco de saber de algunos temas, también los podemos escuchar y producir estas producciones, este tipo de formatos que quizás son lúdicos, entretenidos y alejados un poco de lo tradicional. Así que muchas gracias, de nuevo agradecemos a la Escuela de Periodismo PUCB por acogernos acá, a los productores, a todos que nos están viendo. Así que muchas gracias y nos vemos hasta luego. Hasta luego.